Toda historia tiene un comienzo, y el protagonista de este vídeo estuvo presente desde los orígenes de uno de los deportes de motor más espectaculares del mundo. Si por alguna razón no conoces este coche, es porque no sabes nada de drift. Y si no sabes lo que es el drift, has llegado al lugar correcto. El padre de todos los drift cars, el auténtico rey del drifting mundial, uno de los modelos más icónicos y legendarios en esta disciplina, el AE86, o como lo llaman los entendidos, el Hachiroku. En el ya lejano 1983, Toyota lanzó al mercado un coche pequeño que a primera vista no llamaba demasiado la atención. Al público interesado se le ofrecían dos versiones de carrocería, un coupé clásico y un curioso liftback, poco habitual en la época. Además, se podía elegir entre dos estilos de faros delanteros, una mirada amplia y abierta o un guiño misterioso con faros escamoteables. La primera versión era el Levin y el del gesto travieso con faros retráctiles, el Trueno. Ambos modelos compartían el mismo nombre clave, Toyota AE86. ¿Qué significan esas letras y números? Bueno, eso forma parte del lenguaje en clave de Toyota. Lo que realmente importa es que los números 8 y 6 fueron los que le dieron al coche su apodo inolvidable. El 8, Hachi en japonés, y el 6, Roku. Así nació el nombre con el que es conocido en todo el mundo, Hachiroku, el pequeño que vence a los gigantes. A simple vista, alguien que no sepa mucho del tema podría pensar, ese coche es para que las amas de casa vayan al supermercado. Pero no te dejes engañar, este pequeñín no tiene nada de inocente. Los japoneses le dieron alma de auténtico guerrero. Atento que empezamos a contar lo que trae. ¿Para qué querría un cochecito de diario un diferencial autoblocante? ¿Y barras estabilizadoras en ambos ejes? ¿Y frenos de disco en las 4 ruedas? Y todo esto con tracción trasera y un reparto de peso cercano al mítico 50-50. El motor, con culata de 16 válvulas, ya era todo un lujo para 1983, algo que ni siquiera tenían muchos coches de categorías superiores. Demasiado bueno para un coche pequeño y barato, ¿no te parece? Hablamos del motor 4AGE, 1.6 litros, con apenas 128 caballos de potencia en su versión de serie. Sí, sobre el papel no suena a mucho, pero no te apresures a juzgar. Este Hachiroku pesaba menos de 970 kilos, y con ese peso pluma podía hacer el 0 a 100 en apenas 8,7 segundos. Pero claro, estamos hablando de japoneses, y si hay algo que saben hacer es preparar motores con un potencial brutal para mejoras. Una versión modificada de este mismo motor llegó a usarse en monoplazas de competición de la Fórmula Atlantic, donde alcanzaba los 240 caballos, subiendo hasta las 12.000 revoluciones por minuto. Y todo eso sin turbo ni compresor. Sí, toda la potencia era atmosférica, salida directamente del alma de este pequeño samurái. Y entonces te das cuenta, Toyota no estaba construyendo un cochecito más, estaba creando un lobo con piel de cordero. Gracias a su excelente relación peso-potencia, este bicho podía plantar cara a coches mucho más grandes, más potentes y tecnológicamente más avanzados. Gracias a su potencial y sus características tan equilibradas, el AE86 se ganó una enorme popularidad entre los pilotos profesionales. Carreras de circuito, rallies, maniobras de precisión a alta velocidad. Este pequeñín ganó montones de competiciones. Incluso participó en el legendario rally maratón París-Dakar. Increíble, pero cierto. Pero el Hachiroku no se hizo famoso solo por las carreras oficiales. Sí, amigos. En esa época, el drift todavía no era reconocido como disciplina deportiva. Y fue ahí, en las curvas cerradas de las montañas japonesas, las famosas carreteras Toge, donde este coche demostró de qué estaba hecho. Tracción trasera, poco peso y gran capacidad de modificación.
las tres cosas que más atraían a los corredores callejeros japoneses. En esas carreras ilegales, de noche, bajo la luna, el Hachiroku se convirtió en una leyenda. Pero no te equivoques, el AE86 no era fácil de conducir. Para hacerlo derrapar bien con su eje trasero rígido, hacía falta técnica, entrenamiento y una puesta a punto precisa. El Hachiroku no perdona. Es una máquina exigente, un instrumento que solo responde a manos realmente talentosas, tanto en la mecánica como al volante. Por eso, entre los drifters, el AE86 es considerado un coche perfecto para aprender de verdad. No se anda con rodeos, los que no valen se quedan fuera al primer intento. Si logras dominar el drift con un Hachiroku, podrás hacer derrapar hasta un autobús. Con su bajo peso, su agilidad natural y esa brutal relación peso-potencia, el AE86 se vuelve una bestia imparable en las estrechas y retorcidas carreteras de Toge. Ahí, en esas curvas cerradas, donde no hay rectas largas para explotar caballaje bruto, los coches más potentes pierden toda su ventaja. Y fue precisamente en esos tramos peligrosos, llenos de adrenalina y técnica, donde nacieron los mejores drifters de Japón. Uno de ellos, el chico que domó al Hachiroku como nadie, se convertiría en el futuro rey del drift. Una leyenda, Keiichi Tsuchiya. Mitad de los años 80, Japón. Keiichi Tsuchiya no era más que uno de los miles de jóvenes obsesionados con las carreras y la velocidad. Sin dinero para pagar una escuela de conducción profesional, cada noche salía con su Toyota AE86 a practicar en las carreteras de montaña. En esas mismas carreteras, durante las carreras ilegales nocturnas, no era raro ver incluso a pilotos profesionales que venían a entrenar o simplemente a sentir la adrenalina de los peligrosos tramos de montaña, los famosos Toge. Observando cómo pilotaban los auténticos maestros, Tsuchiya decidió que él también llegaría a ese nivel. Y no lo decía por decir. Entrenaba cada noche en los Toge y durante el día competía en campeonatos locales. Con el tiempo fue perfeccionando su técnica, ganando experiencia y madurez como piloto. Y lo más importante, se estaba convirtiendo en un profesional. Su estilo favorito para tomar curvas, deslizamiento lateral con freno de mano. Por aquel entonces esa técnica no era tomada muy en serio, pero cuando se empezó a ver que en curvas especialmente cerradas, esa maniobra era efectiva, cada vez más corredores comenzaron a copiarla. Equilibrarse al límite del derrape no solo era emocionante, también ayudaba a entender mejor la física del coche y a dominarlo en situaciones extremas. Como decía el propio Keiichi Tsuchiya, la gente comete errores cuando se les acelera el pulso. A mí, cuando la policía me perseguía, el corazón ni se me alteraba, por eso siempre lograba escapar. Con el tiempo, ahorrando algo de dinero y consiguiendo apoyo de patrocinadores, Tsuchiya grabó un pequeño documental sobre su pasión. En ese vídeo aparecía su propio AE86 y terminó siendo un auténtico fenómeno entre la comunidad del drift. Pero no todo fue fácil. Por participar en carreras ilegales, la Federación Japonesa del Automóvil le suspendió la licencia, prohibiéndole competir durante un tiempo. Ese comportamiento era inaceptable para un piloto profesional. Afortunadamente, el escándalo se calmó, y mientras tanto, el drift seguía ganando cada vez más seguidores, convirtiéndose en una de las pasiones favoritas de la juventud japonesa. Durante toda su carrera, Keiichi Tsuchiya siguió apoyando y promoviendo el drifting, y el Hachiroku se mantuvo como uno de los coches más populares y exitosos del movimiento. De hecho, a día de hoy, Keiichi aún conserva su AE86 modificado. Le tiene tanto cariño que incluso fundó un club del AE86, donde se producen vídeos dedicados exclusivamente al tuning y la conducción de este coche. Pero sin duda, la mayor popularidad del AE86 llegó tras el estreno del anime Initial D, y más tarde, con su adaptación al cine en imagen real. Ahí fue donde se mostraron todas las virtudes del legendario Hachiroku. El anime Initial D es mucho más que una serie animada. Es una auténtica enciclopedia del automovilismo japonés. Después de verla, sabrás un montón de detalles sobre el comportamiento, técnica y características de los coches deportivos nipones más icónicos. Técnicas de toma de curvas, teoría de conducción deportiva y aspectos técnicos de distintos modelos, todo está ahí. Y no es casualidad. El asesor principal del guión fue nada menos que el rey del drift, Keiichi Tsuchiya.
Por eso, todo lo que se dice en Initial D sobre comportamiento en carretera y conducción extrema es 100% real y fiable. El protagonista del anime se llama Takumi Fujiwara, un estudiante de secundaria muy talentoso que ayuda a su padre repartiendo tofu. Sí, ese producto japonés hecho de soja. Desde los 13 años, Takumi realiza entregas en un viejo Hachiroku. Y cada madrugada, al recorrer las peligrosas curvas del monte Akina, va perfeccionando su técnica. Cada día conduce más rápido, mejorando sus tiempos en el trayecto de reparto. Y con el tiempo llega a ser tan bueno que incluso los pilotos profesionales que se cruzan en su camino terminan humillados tras ser adelantados por él. También vale la pena mencionar la película Initial D, basada directamente en el anime. Aunque sigue más o menos la misma trama, hay momentos que se quedan grabados en la memoria. Uno de los más icónicos es cuando Takumi, por hacer una entrega descuidada y dañar el tofu, es castigado por su padre. En su siguiente viaje le coloca un vaso lleno de agua en el portavasos del coche y le dice: «Si derramas una sola gota, te mato». Takumi, aunque al principio tiene dificultades, termina dominando también ese reto. Entrega el tofu igual de rápido que antes, sin derramar nada. A lo largo de la historia, tanto en el anime como en la película, el Toyota AE86 del protagonista evoluciona. Pasa de ser un simple coche de reparto a convertirse en un auténtico bólido con alma de circuito. Se modifica por completo la suspensión y también se reemplaza su corazón. El motor original de 128 caballos es sustituido por un verdadero motor de carreras del Grupo A, desarrollado por el equipo oficial de Toyota, TRD, Toyota Racing Development. Aunque parte del conocido bloque 4AGE, esta versión lleva una culata de 5 válvulas por cilindro, alcanzando los 240 caballos, con solo 1.6 litros de cilindrada. Y lo mejor, gira hasta las 11.000 revoluciones por minuto, sin necesidad de turbo ni compresor. Y si recordamos que el Hachiroku pesa solo 970 kilos, entonces entendemos por qué este coche vuela. Y sí, tanto la tienda de tofu como las carreteras de montaña que aparecen en el anime y en la película existen de verdad en Japón. La tiendecita se llamaba Fujiwara Tofu Shop, tal como en la historia. Pero en 2006, debido a un proyecto de renovación urbana, el local fue demolido, para gran tristeza de los fans de todo el mundo. Sin embargo, Toyota, consciente de lo especial que era ese lugar para miles de entusiastas, decidió reconstruir la tienda a escala real en su propio museo. Se conservaron la vitrina original, los utensilios para hacer tofu e incluso algunos detalles del mobiliario auténtico. Pero el mayor regalo que hicieron a la comunidad fue otro: la recreación completa, exacta al milímetro, del coche más querido de toda la historia del drift, el legendario Hachiroku de Initial D. La era del Hachiroku no duró mucho. Tras apenas 4 años en producción, fue reemplazado por una nueva generación que, lamentablemente, pasó a ser de tracción delantera. Y como te imaginarás, eso marcó el fin de su carrera como máquina de drift. Solo después de 25 largos años, Toyota, en colaboración con Subaru, presentó al mundo el modelo GT86, anunciándolo como el renacimiento del mítico Hachiroku. Este deportivo, con un motor boxer de origen Subaru, entregaba 200 caballos de fuerza a las ruedas traseras y aceleraba de 0 a 100 en 7,4 segundos. Fue galardonado por múltiples revistas como Coche del Año y también logró participar en competiciones de automovilismo internacional, incluyendo, por supuesto, eventos de drift. Más tarde, en 2021, Toyota presentó su evolución, el GR86. Básicamente una versión mejorada del GT86, con ajustes en chasis, suspensión y sobre todo más potencia, 228 caballos de fuerza. Si Toyota puso en este coche aunque sea una pizca del alma del legendario AE86 original, entonces este modelo tiene futuro. ¿Se convertirá en una leyenda como su antecesor, el Hachiroku? Solo el tiempo lo dirá. Cuidaos mucho, cuidad también de vuestros coches. Y no olvidéis nunca a las verdaderas leyendas. Como siempre, con vosotros estuvo Vlad. Dejad un like, suscribíos al canal y hasta pronto.